Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa especial de Punto de Orden. Nos acompaña el presidente de la Corte Constitucional a propósito de que esta semana se llevó a cabo la Semana de la Justicia Constitucional con la temática del precedente y la igualdad. Y por eso se da el contexto de esta entrevista que particularmente agradezco porque es una preferencia especial por el tema académico que nos ha concedido el presidente Alí Lozada Prado, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, presidente, por aceptar esta entrevista en este contexto de la Semana de la Justicia Constitucional. Pensábamos que era una ocasión muy importante para poder conversar de algunos temas en el contexto constitucional. Bienvenido, presidente, a Punto de Orden y a Radio Centro. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y comunicarme con tu audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos conocer, la audiencia a veces conoce poco de los personajes que están en las instituciones, una institución tan importante como la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer los antecedentes académicos, que nos cuente a la audiencia quién es Alí Lozada. Yo vengo naturalmente del mundo del derecho. Me formé en la Universidad Católica de Quito en el pregrado y luego de que terminé los estudios hice algunos posgrados, especialmente el doctorado en Alicante. Viajé en el 2004 a hacer el doctorado. Pensé que vendría pronto, pero luego me fui quedando con otros motivos académicos también. Estudié algunas cosas y finalmente terminé incorporándome al Departamento de Filosofía del Derecho de la universidad. Allí pude aprender muchísimo, pasé bastantes años. Posteriormente tuve la oportunidad de aplicar para una plaza en la Universidad de O'Higgins en Chile y simultáneamente también para un proyecto de investigación postdoctoral. Ambas cosas me fueron favorables y entonces fueron dos grandes motivos para ir a Chile. Al menos la idea era por 3 años. Luego tenía previsto quizá volver a España, pero en el primer año me propusieron que fuese nominado para la Corte Constitucional. Y bueno, fui elegido y eso cambió los planes de mi familia y tuve que volver. En este contexto académico mucho ha tenido lugar la filosofía jurídica y en ese contexto tuve la oportunidad incluso, presidente, de tenerlo como profesor en la especialización de argumentación jurídica. ¿Quién es Manuel Atienza para la vida académica de Alí Lozada? Manuel Atienza es mi principal maestro. Con él trabajé precisamente en Alicante. Él es un catedrático, el fundador de la escuela en Alicante, una escuela de teoría del derecho y teoría de la argumentación jurídica. Es uno de los filósofos más influyentes en el mundo latino, alguien que ha desarrollado teorías importantes, alguien que tiene una obra además enorme, gigantesca, y que, como digo, ha sido alguien de quien he podido aprender, con quien he podido aprender, y desde luego mucho de lo que sé al respecto de esa disciplina se lo debo a él, sí. Y en las metodologías de razonamiento de casos se nota claramente esa influencia en los fallos, ¿no es cierto? Sin duda, porque la argumentación jurídica es muy útil al momento, me refiero a la teoría de la argumentación jurídica, es muy útil al momento en que uno practica el derecho. En mi caso, siendo juez, el principal trabajo que tenemos en la Corte es de confeccionar sentencias, digamos. Y ese trabajo es un trabajo arduo que requiere una metodología rigurosa y ayuda mucho precisamente el conocimiento de cómo debe ser la argumentación jurídica, qué cosas se tienen que tener en cuenta para poder dar una respuesta lo más racional posible. Eso significa basada en las mejores razones, porque es la única forma en la que uno puede estar más o menos seguro de que ha hecho justicia en el caso concreto. ¿Cómo fue, presidente, esa experiencia en la Comisión Cívica Anticorrupción con personajes como Ramiro Larrea Santos, de los que me acuerdo,
¿Influyó en la experiencia, en ese ya contacto con la realidad del país, esa experiencia? Definitivamente. Yo trabajé por 7 años en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y me pude nutrir de la experiencia, el ejemplo de personas muy importantes en la historia del Ecuador. Uno de ellos, Ramiro Larrea Santos, precisamente, ¿no? Una persona con un civismo elevado, un patriotismo genuino. Y como él, también Ramiro Borja y Borja y Jorge Rodríguez. Había grandes ecuatorianos y ecuatorianas que conformaron en las distintas composiciones la comisión. Y pude ver allí una cosa que me ha servido muchísimo ahora para la Corte Constitucional y que veo también en mis colegas, digamos, y es la necesidad de desarrollar prácticas que puedan consolidar las instituciones colegiadas. Entonces, tanto en la comisión como en la Corte, sabemos que la clave para poder fortalecer nuestro trabajo institucional es, desde luego, una integridad a prueba de fuego, pero también un esfuerzo por lograr los consensos internos, que no es fácil, siendo un ente compuesto por varias personas que no necesariamente piensan igual, no necesariamente tienen las mismas perspectivas sobre la sociedad, sobre los valores constitucionales. Pero también la validez de esos derechos de participación ciudadana, ¿no? Es decir, la validez de que comités como esos participen de la vida pública. Por supuesto. La fortaleza que tenía esta comisión no era de tipo jurídica, en el sentido de que no podía tomar decisiones que afecten actos del Estado o que afecten a personas, ni mucho menos. Todo se basaba en la autoridad moral que le daban este conjunto de personas y el momento en que opinaban sobre un determinado caso luego de haberlo estudiado profundamente y precisamente esa representatividad que tenían de diversos sectores de la sociedad. Esa participación ciudadana se encarnaba, digamos, en este conjunto de personas. Presidente, la decisión de llegar a la Corte, que además se llega bajo nominaciones, ¿no es cierto? Fue una decisión difícil de tomar a sabiendas de la tremenda responsabilidad de ser partícipe del más alto tribunal. Lo fue, y lo fue por una circunstancia especial. En el 2019, como sabemos, la Corte se renovó totalmente. Es decir, entrábamos 9 jueces. Se inauguraba, ¿no? Se reinauguraba. Se reinauguraba. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba que los 9 que entraban en ese momento no tenían asegurado el periodo por el que estarían. Entonces, no es como ahora, ya después de la primera renovación y pronto en un año habrá otra. Donde si alguien es elegido, sabe que está ahí 9 años, va a estar ahí 9 años. En nuestro caso no sabemos de hecho cuánto vamos a durar. Digo no sabemos porque todo depende de sorteos trianuales. Entonces, yo no salí en el primer sorteo, pero bien podría salir en el próximo, claro, en febrero próximo, y en ese caso mi periodo sería de 6 años. Si no salgo sorteado, cumpliría los 9. Entonces, mi circunstancia era muy especial porque, como comentaba antes, yo vivía en Chile. Implicaba traslado al país. Implicaba el traslado al país. Fueron muy generosos en la universidad y me dieron las facilidades para que no renunciara, me dieron una licencia, etcétera. Pero claro, eso ya se fue agotando con el tiempo. Y para mí era la decisión muy difícil porque era arriesgar si me quedaba solamente 3 años, por ejemplo, habría sacrificado o puesto en riesgo mi carrera académica. En fin, pero fue una decisión difícil. Y temor, o sea, temor natural del ejercicio de tan difíciles facultades, porque hoy en día a lo mejor ya se tiene más claro qué significa la Corte, porque les ha tocado prácticamente todas las hipótesis previstas, les ha tocado decidir. La Corte ecuatoriana es una corte que tiene una gran cantidad de facultades en la Constitución y otras que se van creando en la ley. Es realmente la responsabilidad muy grande. Yo diría que habría que en algún momento revisar si
ciertas facultades deberían o no estar en manos de la Corte Constitucional. Pero desde luego la responsabilidad es enorme. Y efectivamente, uno ahora que ya han pasado los años, tiene más aplomo, más experiencia, y bueno, pero naturalmente eso se ha construido con los años. ¿Y qué cambió ya hasta algunos años desde la perspectiva, el paso de ser el académico al ejercicio judicial? Justamente hemos discutido muchas veces que se ponen a veces requisitos en estos concursos, experiencia de haber sido juez tantos años. Ninguno de ustedes había sido juez, habían sido académicos. ¿Qué cambió en la perspectiva ya en el ejercicio práctico de los casos reales de carne y hueso que se presentaron? ¿Ha habido un cambio en la perspectiva? Desde luego. Es decir, la formación académica ayuda muchísimo para poder orientarse, pero naturalmente el rol que uno cumple es completamente distinto. Cuando uno es profesor, se debe a ciertos valores, ¿no? La verdad, el rigor, etcétera. Pero las discusiones en la academia nunca acaban, digamos, no hace falta cerrar un tema. En cambio, en la administración de justicia es importante tomar una decisión, y una decisión dentro de un tiempo razonable, y sabiendo que va a tener consecuencias prácticas. No es simplemente que si como académico me equivoco, claro, puedo corregir fácilmente, pero si me equivoco siendo juez, eso es grave. Hay unas vidas de por medio. Por supuesto. No, y además, vidas, digamos, de personas de carne y hueso. Claro. Pero también las instituciones, en el caso de la Corte Constitucional, las instituciones de la democracia, del Estado, están en juego cuando uno toma una decisión. Hay una frase que la uso en clase, que la dijo alguien, dice: no hay alternativa, o somos independientes o ya no somos jueces. Gracias. Sí. Ali Lozada, 2022, me parece. Sí. Esa independencia que es tan difícil en medio de tanta presión política, ha sido la columna de esta corte, incluso con la corte ya renovada en su tercio, ha sido el camino o la herramienta más importante, el luchar por esa independencia. Pero justamente cuando pronunciaba esa frase, yo creo que no es una alternativa para un juez, la independencia. Es decir, no se puede decir, de entre los caminos que pude haber tomado, uno de ellos fue la alternativa de la independencia y me ha ido bien. No. Como dice la frase, digamos, uno si quiere ser juez tiene que ser independiente, y si no, no es juez. O sea, es una condición para asegurar el cumplimiento del rol. La toga, digamos, no es un trapo que uno lleva encima. La toga es el símbolo de la independencia. Es que uno tiene que asegurar. ¿Por qué? Porque hay principios que legitiman a las instituciones. Si es una institución, por ejemplo, de la administración pública, del Ejecutivo, el principio que legitima es el principio de la subordinación. Es decir, un buen ministro es aquel que acata el programa de gobierno que el presidente plantea y va en esas directrices concretando las cosas. Un buen parlamento, una buena función legislativa, debe cumplir otro tipo de principio. Ya no es la subordinación. Tiene que cumplir con el principio de la representación. Un buen asambleísta es aquel que es fiel al programa por el que le votaron sus electores. Y si no, está traicionando, digamos. En el caso de un juez, no es ni lo uno ni lo otro. Un juez, evidentemente, eso significa la independencia. Significa que uno no tiene jefe. No hay un superior. Por más juez de primera instancia que sea, no significa que la Corte Nacional o el juez de segunda instancia es jefe del de abajo. Es absolutamente independiente. Y tampoco, y eso es importante sobre todo para entender el rol del juez de la Corte Constitucional, tampoco un buen juez constitucional se debe al principio de representación popular, porque no ha sido elegido en las urnas. Por más de que han venido denominaciones de distintos entes, esa independencia. Absolutamente. Yo no puedo decir, mira, en nombre del pueblo decido de esta manera. No, porque el pueblo a mí no me ha elegido. Entonces, si es así, entonces, ¿de dónde sacamos los jueces la legitimación? Uno diría, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué usted tiene el derecho de tomar decisiones y el poder de tomar decisiones, etcétera? Bueno,
porque la independencia. La independencia significa que las decisiones que toma la Corte Constitucional, los jueces constitucionales, solo pueden tener como fundamento el derecho, y nada más que el derecho, no un interés social, por más loable que sea, y menos todavía una autoridad superior. Eso significa ser independiente. Pero no significa que no existen presiones, porque hay opinión pública, Sin hay duda. la opinión del líder, del presidente de turno, etcétera. O sea, la presión en temas existe y logran manejar ese aislamiento de independencia en la toma de la decisión. Claro, lo que estoy diciendo, he dicho hasta ahora, es únicamente la teoría, digamos, lo que debe ser. Ahora, nosotros somos ciudadanos como cualquier ciudadano. Están al tanto de lo que Estamos al tanto, estamos ven noticiero, ven claro, opiniones, leen vivimos editoriales. en una sociedad determinada, tenemos amigos, tenemos familia, vemos los noticieros, naturalmente. En fin, dentro de eso es como uno tiene que construir ya en lo concreto su propia independencia. Y eso depende de los tiempos también. A veces las presiones que pueden amenazar la independencia vienen de un sector, más digamos, de autoridades políticas. En otros casos son más bien sectores sociales con cierto interés legítimo, pero que presionan. Y entonces uno tiene que tratar de generarse una cápsula dentro de la cual, junto con sus colegas, aquí lo importante es lo colectivo. Si uno se mira solo, probablemente es muy vulnerable, pero si lo hacemos conjuntamente todos los magistrados, magistradas, entendemos cuál es nuestro rol y nos apoyamos en eso. Y ha habido en eso unanimidad en proteger esa independencia, incluso con los jueces que entraron en renovación. Sin duda. O sea, yo creo que la fortuna que ha tenido la Corte Constitucional desde el 2019, que es lo que me consta a mí, ha sido la garantía de continuidad. La garantía de continuidad. Y hemos pasado por una renovación en el 2022. Se integraron 3 nuevos jueces, 3 tuvieron que salir por el sorteo al que me refería antes. Sí. Y claro, el cambio de 3 jueces significa cambiar un tercio de la composición. Claro, no es poco. Y eso no es poco. Y luego hay que recomponer la cuestión. O sea, es un nuevo grupo, digamos. Aunque haya 6 individuos iguales allí, es un nuevo grupo. Y eso volverá a pasar en el próximo año. Hay quienes piensan que las cortes constitucionales, no me refiero solo a Ecuador, hay una lucha de ideologías. Y puede ser, no está mal. Pero finalmente creo que el fondo del asunto es lo que acaba de decir el presidente, que finalmente los fallos tienen que ser en derecho, ¿no? ¿Cómo ve esas críticas en torno a ideologías que se manejan permanentemente? No, hay ideologías dentro de la Corte. Claro, hay que comprender algo que es muy importante. Si nos fijamos en los países con institucionalidad consolidada, estados constitucionales fuertes, lo que uno observa es que las concepciones sobre cómo debe ser la vida personal, cómo entender la libertad, la igualdad, la dignidad, cómo entender la sociedad, es algo que naturalmente no es neutral, en el sentido de que está impregnado de un conjunto de valores. No es que tengamos valores distintos, porque los valores de la Constitución son los mismos, pero la manera de entenderlos, de darle primacía a uno y otro en una situación concreta, eso depende de concepciones de justicia que tienen las personas y los jueces. Pero eso no significa militancia política. Eso es lo que hay que comprender, por decir algo. En los países desarrollados uno habla, como es natural en todas partes del mundo, dentro del espectro político de derecha, izquierda, centro, centroizquierda, centro-derecha. Pero en esos países no se cataloga a los jueces como de derecha o izquierda. Se suele decir los conservadores o progresistas. Sí, correcto. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí, hay matices ideológicos que están allí y no se puede negar. Pero una cosa es eso, que un juez tenga unos valores más conservadores o más progresistas, y otra cosa es que sea militante de la derecha o de la izquierda. Correcto. Esa cadena de transmisión es la que no puede haber. No puede haber. ¿Y por qué? Porque en el orden político, por el pragmatismo político, alguien de izquierda o de derecha podría incluso ceder en una negociación en un momento a cambio de otros objetivos. Pero un juez tiene que mantenerse
leal a sus convicciones. Ahora, la creación de consensos, tampoco pedimos que se revele cosas que no se pueden revelar, pero para cuando viene un tema polémico, de cualquier tema, puede ser un tema político, un tema de protección de derechos, etcétera, ¿cómo se construyen los consensos internos? ¿Es directamente en las reuniones de pleno? ¿Se hacen reuniones de cruces de criterios previos? ¿Cómo es ese contexto interno tan interesante para poder construir? No todas las sentencias salen por unanimidad, hay muchos votos salvados, muchos, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese proceso en una corte? En nuestra corte, el proceso es un proceso muy refinado, construido de manera muy rigurosa y durante varios años, desde el 2019. Nosotros somos muy orgullosos de ese método. Incluso hemos sacado hace poco un video corto que muestra los rasgos básicos de cómo funciona. Entonces, por decir algo, en el sistema ecuatoriano, cuando llega un caso a la corte, este tiene que ser sorteado para que uno de los jueces haga de ponente. ¿Qué significa? El ponente plantea una solución para el caso. El rato que plantea la solución, que se plasma en el proyecto de resolución, ese proyecto circula entre los otros 8 jueces. Cada juez, en sus despachos, con sus asesores, su equipo, elaboran una ficha que está preconcebida, diseñada, etcétera, en donde se colocan las observaciones puntuales de distinto orden. Algunas son de fondo, hay otras que son de forma, etcétera, y se fundamenta cada posición. Dice, mira, yo creo que en y como tenemos nosotros también un estilo de redacción de las sentencias también muy riguroso, entonces en este párrafo, que están numerados los párrafos, aquí este es el punto y lo justifico de esta manera. Todos los jueces entonces plantean sus fichas de observaciones al ponente. El ponente sistematiza esas fichas de observaciones, acoge unas, otras no las acoge, etcétera. En la gran mayoría de casos, a través de ese procedimiento escrito, quedan ya los consensos hechos. Pero, naturalmente, hay casos y casos, hay casos difíciles y casos fáciles, como todo en la vida. Y en los difíciles, en aquellos donde el consenso es difícil, duro de lograr, pasamos a una fase de deliberación oral, en donde nosotros ya sabemos cómo piensan todos, porque ya hemos recibido las fichas, y sabemos dónde está la cuestión que hay que debatir. Esas son las prácticas que hablabas, las buenas prácticas. Las buenas prácticas de las para crear. Claro, pero nosotros ya lo tenemos a nivel institucionalizado. O sea, está hecho carne, digamos así. Funcionamos así. Este ciclo que cuento dura una semana. O sea, en una semana te llega el asunto y en la siguiente... Pero muy interesante el método. Es un método práctico, muy práctico para muy práctico y que asegura muchas cosas. Mira, asegura, en primer lugar, naturalmente, la calidad de la decisión. O sea, con tantos ojos, tantas mentes interviniendo allí, tienes menos probabilidades de equivocarte. Luego, curiosamente, uno pensaría que de esta manera gasta más tiempo. No, se ahorran porque ya como tenemos ciertos criterios con los que resolvemos los casos, solamente viene un nuevo caso y lo aplicamos. Entonces, incluso somos más céleres en la resolución. Y desde luego, otra cosa que es fundamental es que se garantiza la corrección ética en la decisión. Con tantos ojos mirando es muy difícil que alguien quiera hacer una cosa extraña, digamos así. Y de esa manera finalmente terminamos garantizando la independencia. O sea, este es un instrumento para garantizar la independencia. Claro. Porque la independencia no es una cosa simplemente que reside en el simple talante ético de los magistrados. O sea, ese es un presupuesto necesario, desde luego. Pero luego hay que construir estas prácticas. ¿No cree que contar esto a veces puede ser un tema de autocrítica que a lo mejor, si mucha prensa que opina o critica resoluciones de la Corte, al conocer esto que nos está contando, pudiera variar la forma de opinar y a lo mejor falta a veces estos pedacitos de comunicación para que se entienda un poco más lo complejo del trabajo? Yo creo que sí. Y en esto hemos sido muy autocríticos y hemos desarrollado y estamos desarrollando nuevos mecanismos
para poder comunicar mejor las cosas. Un programa como este, por ejemplo, es un programa que se enfrenta a una dificultad, y es el poder explicar fenómenos institucionales complejos, que además tienen un lenguaje complejo, técnico. Sí. Y esa es parte de mi misión de estar ahora en comunicación. Por supuesto, esa es una cosa que se admira mucho, digamos, de un jurista, naturalmente muy destacado, competente y no jurídico, pero que además hace comunicación y logra transmitir estas cosas. Bueno, eso es algo que estamos tratando de aprender nosotros también con esto. Pronto saldrá una línea le llamamos línea ciudadana de comunicación. Vamos a desarrollar productos que sean más pregnantes para el ciudadano común, al que no es jurista, pero sí quiere entender aquello que le afecta a su vida. Sí. Bueno, entonces empecemos, porque justo ahorita viene la primera prueba, que es en un lenguaje para nuestros oyentes que le podamos explicar, y usted principalmente, presidente, ¿qué es el precedente? ¿Qué es la cultura del precedente? ¿Cómo se identifica el precedente? ¿Cómo lo podríamos explicar a alguien que no es abogado? Bien. Probablemente la mejor forma didáctica de explicar las cosas jurídicas es con casos, mostrando un caso. Entonces, no sé, puedo echar mano de un caso reciente que resolvimos en la Corte. Miren, la ley correspondiente dice que cuando un funcionario público en general, pero vamos a hablar en particular de juezas, cuando da a luz, tiene derecho a una licencia por maternidad. Eso dice la ley, eso está claro, nadie lo objeta. Se produce el caso de que una jueza de Imbabura da a luz, reporta talento humano, y talento humano le hace la selección de personal y le concede la licencia, como es obvio. Sin embargo, de manera desgraciada, de manera trágica, el hijo fallece a los pocos días de nacido. Y entonces, en talento humano entran en una duda sobre la aplicación de la ley. Dicen, a ver, la funcionaria, digamos, desgraciadamente ha dejado de ser madre. Y eso significa, en esta hipótesis que se plantean ellos, dice, ya no operaría la licencia por maternidad, operaría la licencia por calamidad doméstica. Claro, por calamidad doméstica hay 3 días, me parece, pocos días. En cambio, licencia por maternidad es de varios meses. Claro. Entran en duda. Y ahí viene la primera vulneración a la funcionaria, ¿no? Porque esa duda, que uno puede decir, hasta por razonable que pueda haber sido la duda, usted primero haga la consulta, que de hecho hicieron, pero hasta tanto manténgala a la funcionaria con la licencia, hasta que usted zafe su duda. Pero no. La forma que más favorezca, en este caso, a la persona, al menos temporalmente. Temporalmente hasta que ellos se aclaren, ¿no? Pero no. Trasladaron el costo de la duda a la funcionaria, porque la llamaron y le dijeron, oiga, hasta que nosotros nos aclaremos sobre esto, usted vaya a trabajar. Claro. Bueno, una crasa vulneración de derechos, ¿no es cierto? Ahora bien, me valgo de este ejemplo porque me permite explicar precisamente lo siguiente. Se produce, miren, en términos jurídicos, se produce un problema. El problema de qué pasa cuando fallece el recién nacido. ¿Tengo que seguir aplicando la licencia de maternidad o no? Eso no está previsto en la ley propiamente, es un problema genuino. Frente a ese problema, ya se decide en un sentido o en otro, dejando que use su licencia como si en condiciones normales, o no, diciéndole reintégrese a trabajar. En cualquier caso, va a tener que interpretar la ley. O sea, eso no está en la ley. Esa es una interpretación necesaria para decidir el caso. Caso, digamos, en cualquier sentido que usted decida, tiene usted que decidir. Bueno, imaginen que casos como este se multipliquen y lleguen a manos de muchos jueces en todo el país. Es previsible que unos jueces dirán, tiene derecho a seguir usando la licencia, y otros dirán, no, tiene que reintegrarse.
En todos esos casos hay precedentes. El precedente es el criterio con el que se resuelve un caso como este, A o B. Pero, ¿qué problema se generaría en esta hipótesis que estoy planteando? Que habría inseguridad jurídica, imprevisión, porque depende del juez que me tocó que me diga sí o me diga no. Entonces, no serían tratados de manera igual frente al derecho a los ciudadanos. Entonces, aquí viene la idea de precedente obligatorio. Todos esos son precedentes, pero ¿qué es lo que dice la Constitución? Si cuando la Corte usa un criterio para resolver el caso, ese es un precedente obligatorio. Entonces, cuando la Corte resolvió este caso y dijo, mire, aquí la manera correcta de interpretar es dejando de lado el estereotipo de género que está de por medio. ¿Por qué? Porque implícitamente a aquella persona que cree que no tiene derecho a seguir gozando de la licencia por el fallecimiento del recién nacido, lo que está pensando es que la razón por la que se concede licencia es porque la madre debe cuidar al bebé y solo eso. Y no se pone a pensar que una madre que da a luz no solo debe tener el rol de cuidado respecto al bebé, sino de sí misma. Correcto. Si uno ya mete en esto... Una adaptación. Claro, y si suma el duelo que se produce por fallecimiento trágico, entonces uno ya ve las cosas de otra manera y dice, no es una locura que se le siga conservando la licencia. Ahora ya lo vemos claro. Entonces, eso tenía que haberse aclarado la administración pública y no pasarle la factura, digamos, a la funcionaria. Pero fíjese, en ese momento ya la Corte zanja el problema y dice, en situaciones como estas, se tendrá que resolver de esta manera. Ese es un precedente y por ser de la Corte es obligatorio. Entonces ya no va a pasar que un juez diga sí y otro diga no. Tendrán que aplicar exactamente lo que... Entonces, esa es la función del precedente, uniformar la aplicación del derecho, y por eso le concede a la Corte la posibilidad de tener esa voz, digamos, de mando. Para que la Constitución y los derechos sean los mismos en Esmeraldas o en Guayas. Exactamente. Esmeraldas. Pero, ¿cómo se identifica? Esto implicaría tener jueces permanentemente atentos a todos los precedentes de la Corte y qué se ha hecho para facilitar ese camino de identificación de los precedentes que se han emitido para efectos de poder tener publicidad de los mismos. Yo lo cuento, digamos, de manera que suena sencillo, digamos, como que sí, simplemente fuera cosa de buena voluntad. Pero no. Para que esto que digo realmente pueda operar en un país, es necesario construir un sistema de precedentes con muchos componentes. Incluidos tecnológicos. Obviamente, porque, primero, se tiene que tener claro qué es un precedente. Y ahí ya tenemos un problema conceptual, teórico, en donde decíamos antes, ayuda a tener la formación en la materia. En segundo lugar, se requiere una metodología. Puedo saber qué es un precedente, etcétera, pero tengo que saber cómo el asesor, el juez, que está manipulando el proceso, construye el caso, la argumentación, de manera que haya un precedente. O sea, es un trabajo muy fino, muy riguroso. Y luego es necesario que echemos mano de las tecnologías, de la información, para poder facilitar el manejo. Porque, pensemos, con la legislación ya es difícil. O sea, antes de que hubieran las bases de datos que ahora hay, sí. No voy a decir marcas, pero... Sí. Pero, digamos... facilita. Los que tenemos cierta edad y no vivimos desde el comienzo, digamos, la existencia de esas, eso nos solucionó mucho la vida, digamos. Pero las leyes son algo más fácil de manejar, porque son, en menor medida, es un material en donde queda claro qué quiere el legislador establecer como regla de conducta, etcétera. Imagínense lo que es manejar las sentencias, los miles de sentencias de la Corte y extraer las pepitas de oro, digamos. Correcto. Entonces, para eso nosotros hemos trabajado arduamente. O sea, la Corte se ha empeñado en los últimos 2 años, poco más, en construir todo este sistema que estoy tratando de describir. Y que está
Hemos sentido se nota. Claro, las facilidades. Entonces más. hemos hecho el buscador. Sí, no, se nota. En esta semana de la justicia constitucional precisamente hemos presentado una actualización del buscador. Sí. O sea, estamos incorporando más funciones, cosas que van. ¿Para qué? Para ir más a la pepita. Nosotros casi directo. Yo suelo decir que sirve para hacer minería de precedentes. Sí, exacto. Porque esa es esa idea de la pepita de oro. Igual ayuda, la Corte publica el boletín mensual, donde también uno puede ya mirar las temáticas y por ahí también, pero evidentemente el buscador es la herramienta. El buscador es la herramienta para que cada operador, cada abogado se convierta en un minero del precedente. Claro. Ahora, por la pertinencia de lo que estamos hablando, voy a adelantar una pregunta que la tenía para después. Esta modificación constitucional que se hizo para que exista jueces constitucionales y salas constitucionales, ¿ustedes creen que va a ayudar justamente también a esta cultura del precedente el ya tener jueces con mayor grado de especialidad? Cosa que al menos yo sí lo venía diciendo que era una modificación importante al sistema. ¿Cómo lo miran ustedes esa incorporación de jueces constitucionales y de salas constitucionales? Bien, yo creo que justamente esto de los roles, ¿no? Ser académico y ser juez. Como académico podemos, digamos, seguir discutiendo, tú y yo podemos seguir discutiendo sobre si es bueno o es malo, pero ya se aprobó. Y hay que ser pragmáticos, digamos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. La pregunta yo más bien replantearía, digamos. No lo plantearía en términos de si la jurisdicción especializada que fue aprobada en las urnas es mejor o peor para el sistema de precedentes. No, lo que yo diría es, dado que tenemos que ir a una especialización de la justicia constitucional, ¿cómo la plasmamos concretamente como para que favorezca de mejor manera a un sistema de precedentes? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Que han tenido ya criterios, conversaciones? Sí, pero muy preliminares. Muy preliminares. Muy preliminares. Desde luego hemos cruzado ideas y de manera interinstitucional con la Corte Nacional, con el Consejo de la Judicatura. Pero digo, son preliminares porque todavía no se plasma en esa concreción que se requiere, por decir algo. Se ha anunciado también preliminarmente por parte del Consejo de la Judicatura que habrían un cierto número de jueces. No recuerdo bien, creo que son 46. 66 me parece que se dijeron. Bueno, en fin. Eso todavía está por concretarse. Y podrían ser más, podrían ser menos. En fin, habría que esperar a ver cómo queda finalmente. Y de esa manera como... Lo que sí es importante es tener en cuenta una cosa. Con justicia especializada o sin justicia especializada, con 66 más o menos... Hay un tema que es importante, o sea, para mí esa es la cuestión crucial, y es comprender que la tutela judicial de los derechos no se reduce a las garantías. El ideal del Estado constitucional, de constitucionalizar nuestra sociedad y nuestro derecho, tiene como reto que todas las acciones judiciales sean tutelares de derechos. Los primeros llamados. Los primeros, la primera línea, digamos, de escudos frente a la arbitrariedad tiene que ser para el trabajador al que le violan sus derechos la jurisdicción del trabajo laboral, para la persona que está siendo juzgada en un proceso penal, los jueces de garantías penales, como de hecho se llaman. En fin, digamos, tenemos que constitucionalizar. Y eso automáticamente reduciría el colapso de número de casos que se están llevando a la justicia constitucional. Incluso sería una buena vía en términos de eficiencia. Correcto. Pero yo creo que es, incluso en términos conceptuales, así es como deberíamos ver las cosas, de una manera distinta, ¿no? O sea, la solución no puede estar en el mecanismo que va en subsidio. Claro. Tiene que estar en la primera línea. Clarísimo. Y eso yo creo... Hemos compartido eso y lo ponen ustedes frecuentemente en las sentencias, que es la primera misión, la primera gama de protección está en la función, debe estar en la función judicial. Ahora, para no romper el tema y cerrarlo del precedente de igualdad, ¿por qué la Semana de la Justicia Constitucional decidieron que lleve ese nombre? Precedente de igualdad. Precedente de igualdad, perdón. Precedente e igualdad, digamos. ¿Por qué? Porque como decía antes, hay una conexión
entre el precedente, que parecería que es una cosa muy técnica, ¿no? O sea, fría, neutral. No, detrás de la idea de precedente está la idea de igualdad, como decía antes, de ser tratados con una sola vara. Hacer las correcciones a esas discriminaciones en sociedad. Claro, la posibilidad, cuando la Corte crea un precedente obligatorio, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, cumple con la igualdad de dos maneras. Primero, en la materia misma del caso, hace que la mujer en la situación de esta persona sea tratada con igualdad, sustancialmente, que no sea discriminada por el hecho de que perdió un hijo. Correcto. Esa es la dimensión material de la igualdad. Pero también está la formal, de la que ya hablé antes. O sea que independientemente de ese criterio sustantivo, el hecho de que todo el mundo aplique esa misma vara en todo el país. Entonces esa es la igualdad formal. De manera que hay una conexión. Ya se extrae, claro. va más allá del caso y pasa a ser ya... una regla de aplicación general. Correcto. Entonces, de esa manera, la conexión entre precedente e igualdad es profunda. Profunda, y por eso le hemos llamado así, porque además... y hay muy lindas sentencias, además, en aplicación. Sin duda. O sea, el ejemplo que he puesto podría multiplicar de ejemplos. Sí. Por decir algo, en otro caso... Hubo un caso de una persona con enfermedad, con una enfermedad que fue discriminación laboral, otra persona con orientación sexual que fue discriminada en una escuela militar. O sea, son casos que llevan a romper esos... Exactamente, en donde la Corte cumple esa doble función. O sea, cumple con la igualdad de esa doble manera. Hablemos de la interpretación. En la interpretación, las reglas del 427 marcan aplicar la interpretación que más favorezca la vigencia de los derechos, pero también que más respete la voluntad del constituyente. ¿Cómo se enlaza eso en la aplicación, eso de la voluntad del constituyente? Es que yo creo que, a ver, retomemos los estándares que planteas. Hay una manera de interpretar, en general, la ley, la Constitución, los textos jurídicos, y es obedeciendo lo más lealmente a la autoridad que dictó la norma. Esa es la literalidad, esa es la voluntad del constituyente o del legislador. Esa, digamos que es la cara de autoridad que tiene el derecho en general. Si pensamos que el derecho es una especie de juego de roles, como eso que jugábamos de niños, jugar al derecho desde esta cara, desde esta perspectiva, es hagamos lo que hace la autoridad. Si la autoridad se coge la cabeza, todos se cogen la cabeza. Así funciona el derecho. Pero el Estado constitucional, del que hablábamos antes, incorpora junto a esa cara de la autoridad, la cara de la justicia. Que, en cambio, ya no mira a lo literal, a la independencia. Claro, entonces ahí miras tú a que los valores constitucionales, los principios, los fines, lo teleológico que decimos en lenguaje técnico, ¿no? Pero fíjate, ahí ya no estás mirando, o sea, digamos, el juego ya del derecho no es hacer lo que la autoridad dijo, es cumplir con los valores profundos que están dentro de la Constitución, la justicia. Y esa tensión, o sea, el Estado constitucional es difícil de gestionar, porque esa tensión no la puedes eliminar de ninguna manera. Ese artículo de cómo interpretar, que está en la Constitución, te plantea, fíjate, la tensión entre ambas cosas. Pero no te puede resolver eso. En una de las actas de la Constituyente decía que cuando se discutía ese artículo, que lo ponían así porque querían que vía interpretación no se encuentren modificaciones a la Constitución, porque para eso hay todos los otros mecanismos. Un poco esa era la lógica. Por supuesto. ¿No? Pero es, como tú dices, estas son las tensiones. Es una tensión. Ahora, en principio, el juego del derecho es un juego de autoridad, con lo cual tienes que, o sea, si dice así es la Constitución, literalmente no te puedes pasar eso por encima. Tienes que en principio hacer caso. Es en ciertos contextos donde tienes que hacer correcciones, ajustes a esa rigurosidad de la letra de la Constitución o de la ley. Y entonces ahí entra en juego lo otro. Ahora, la pregunta que me suelen hacer en clase los alumnos es, dígame cuándo hago lo uno o cuándo hago lo otro. Bueno, no hay fórmula. En general no hay fórmula del derecho constitucional en nada. Es decir, cada cosa puede parecerse, pero no es lo mismo, ¿no? Así es. Y eso es difícil de comprender para
para en sí el resto de los actores en la sociedad? Es difícil porque tenemos la idea de la ley. Sí, ahorita es una digresión para explicar esto. Aristóteles, tú lo conoces, este autor clásico, decía lo siguiente. Él decía, la ley, si tú aplicas la ley y solamente la ley, vas a tener problemas de rigorismo. O sea, es como que tú para medir una piedra, digamos así, uses una regla de esas que usamos en la escuela. Es rígida. ¿Cómo mides tú exactamente el diámetro de la piedra? Es muy difícil. Entonces él decía, usaba una metáfora muy bonita, y él decía, atemperar la rigurosidad se llama equidad, decía él. Y eso es como usar la regla de Lesbos. Lesbos era una isla griega en donde al parecer usaban una cinta métrica, digamos, una regla pero adaptable a la irregularidad. Entonces decía, en eso consiste la equidad. Y yo creo que es eso. Estamos como acostumbrados a que la ley es la ley, pero hay que hacer ajustes. Y precisamente esos ajustes son aquellos que está llamada a hacer la Corte Constitucional, que lo hace en los casos que decíamos antes, y una vez que los hace, eso ya se vuelve patrón de aplicación para todos los jueces, que es el precedente, ¿no? Volvemos a uno de los grandes problemas que hemos tenido han sido la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, el abuso en su ejercicio. La Corte Constitucional ha necesitado dictar reglas casi de todas las garantías jurisdiccionales, hasta nuevas reglas de competencia, etc. ¿Han pensado en algún momento presentar, como es su competencia, algún proyecto de ley para modificar y pasar también esas reglas ya a nivel de ley para que tengan, yo no digo distinta fuerza, pues son igual de fuerza, pero a lo mejor distinta forma de publicidad y de aplicación, o no lo ven como una opción de hacer reformas legales? Sí, lo hemos visto y hemos sugerido algo en concreto. Cuando sucedió esto de la proliferación de los casos de desnaturalización, se recurrió mucho a la enseñanza que deja el escándalo. Pasa una cosa, hay un escándalo público, naturalmente de indignación ciudadana, todos nos indignamos, y a partir de eso queremos inmediatamente poner la reforma. Y yo creo que ese no es un buen método. El método es el que tú indicas y que la Corte lo ha sugerido. Cojamos la jurisprudencia de la Corte, que es muy rica, muy amplia, ha examinado, como decíamos, muchos supuestos, hay unos precedentes de tal y cual, sistematicemos eso y hagamos reformas, pero que hayan pasado por esa reflexión que hace la Corte y no una cosa que se te ocurrió por la indignación que te produjo el caso. Me refiero a sistematizar. Exacto. Por cada garantía lo que se ha dejado preestablecido. Así es. Entonces, ¿hay la idea? Sí, tenemos sistematizada, digamos, ya copiada toda la jurisprudencia y próximamente vamos a hacer un acercamiento más directo con la Asamblea. Ese es el otro problema. O sea, lo ideal sería que tienen todo el derecho de legislar, pero que entiendan el contexto de donde viene ese proyecto de ley, que ya viene de precedentes, para que, pues, tratar de mantenerlo, ¿no es cierto? Porque si no se vuelve otro problema. Pero sí, claro. Sería un ejercicio muy interesante y yo sí soy de la idea de que pueden mejorar la situación. Sí, vamos a convocar también a que revisen ese material, juristas como tú, como constitucionalistas que pueden aportar a la plasmación. O sea, tienes ese material de jurisprudencia, de casos, de experiencia, y plasmarlo ya en artículos. ¿Y lo han hablado ya con la Asamblea o todavía no están terminando más bien de pulir? Estamos terminando de pulirlo y próximamente, en este mismo mes, está previsto que tengamos un acercamiento, como digo, para poder transmitir ese material a la Asamblea y aportar de esa forma en el propósito que tiene. Hay un proyecto de ley. Estaremos muy atentos. Sí. Hay un proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea de reformas a la ley. La ley orgánica de garantías. Claro, es uno que en la época de Henry Cucalón me parece que lo promovieron. En realidad hay varios. Sí. Pero digamos hay un trámite ahí pendiente en el que queremos aportar de esta forma. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo primero quiero dejarle un espacio de autocrítica, sin yo decirle la crítica, que el presidente de la Corte haga un espacio de autocrítica a lo que usted crea que
es necesario y no han podido o están trabajando en mejorar? Uno quisiera ir más rápido con las transformaciones. Hay que comprender que todo esto de lo que estamos hablando apunta a una transformación cultural, digamos. Esto no es algo que se tiene que plasmar en una ley, en una sentencia, en algo concreto y único. No, esto es un cambio de actitudes sociales y de la comunidad jurídica. Entonces tenemos que implicarnos todos. Yo creo que en la Corte tenemos claridad en cuanto a ese norte, hacia dónde tiene que ir la cultura jurídica. Y hacemos nuestro trabajo. Ahora, siendo autocríticos, a veces tenemos la sensación de que podríamos quizá ir un poco más rápido, quizá podríamos hacer las cosas de manera más eficaz. Siempre queda esa sensación. Pero dentro de eso, yo lo que puedo decir es que siempre, más bien, tratamos de institucionalizar la autocrítica, darnos cuenta dónde hay que corregir, como lo que decíamos antes, ¿no? Y dónde hay que ajustar las tuercas para que sigamos progresando en este camino. Ahora, uno de los grandes retos de todas las cortes constitucionales es la acumulación de casos y los tiempos de resolución. Eso no es de esta corte, es de todos. Yo lo he estudiado, ha formado parte de una investigación mía y es el verdadero reto de cómo objetivizar a la vez, cómo hacer que lleguen los casos que deben llegar, pero sin afectar el derecho al libre acceso a la justicia constitucional. Esa es una tensión terrible porque tenemos que cumplir, efectivamente. Por un lado, lo deseable es que resolvamos más causas, corrijamos más injusticias de personas que han sido afectadas. Y en el menor tiempo posible. Y en el menor tiempo posible. Ese es el un lado, un cuerno. El otro es que lo hagamos, que en cada caso tengamos la reflexión suficiente, la sabiduría suficiente para generar esas pepitas de oro, esos precedentes que tengan calidad sustantiva. Eso lleva más tiempo, eso es más arduo, y conciliar ambas cosas es el trabajo nuestro de todos los días. Pero igual ustedes en esa reflexión han aperturado mecanismos de, por ejemplo, saltarse el orden, si el caso lo amerita, la gravedad del caso amerita, el orden cronológico, que se pueda uno motivar por qué este caso debería saltarse, que ustedes lo puedan analizar y de hecho lo han hecho. Es que está tasado, tasado no exactamente, pero se encuentran indicadas las causales por las cuales la Corte puede variar su regla de oro. Correcto. La regla de oro es el orden cronológico, porque eso te asegura igualdad de trato y te asegura también que controlar, digamos, que la Corte no sea arbitraria. Un juez que no, es que este caso me interesa. No, se hace en orden cronológico. Ahora, las razones están en el reglamento por las cuales nosotros podemos proponer al Pleno, los ponentes, y decir, mira, este caso tiene que ver con una persona que se encuentra, por decir algo, con enfermedad terminal, es adulto mayor, etcétera, y entonces... O se puede generar un grave perjuicio, que también ha pasado. Solo pongo un ejemplo, pero naturalmente hay cosas que no pueden esperar, hay cosas que sobre las cuales tiene que pronunciarse la Corte, y estamos priorizando casos cada vez que vemos que hay razones para eso. Es lo mismo de Aristóteles, es decir, tienes la regla es la cronología, pero no puedes ser rigorista. Tienes que tener la posibilidad Nada es absoluto. En el derecho es así. O sea, tienes que tener la capacidad de comprender la relevancia de un caso al que no le puedes aplicar sin más el rigorismo de las reglas. Una pregunta difícil. La continuidad de la Corte, la continuidad nos referimos a la continuidad de lo construido jurídicamente. ¿Les preocupa la próxima renovación? ¿Cómo miran esto que se viene, ¿no? Creo que es 2025, ¿no? Sí. Nuestro sistema, como el de otros países, se basa en el mecanismo de la renovación. Cada 3 años y de 1/3. Y de 1/3. Si uno lo ve como mecanismo institucional, yo creo que es virtuoso. Es necesario que haya renovaciones parciales cada cierto tiempo. No es bueno que
que se anquilosen ahí los jueces por mucho tiempo. Eso es saludable. Y el periodo es largo. Si llega a ser los 9, es un buen periodo. Si llega a ser los 9, es un periodo suficiente, digamos, en el que el magistrado puede desarrollar. Nadie llega a la corte sabiéndolo todo. Llega a aprender a desarrollarse como jurista y juez. Entonces, eso en principio es un mecanismo virtuoso. Ahora, naturalmente, no es una preocupación de la Corte, es una preocupación del país cada vez que hay renovación. Sin duda. La expectativa de que puedan llegar las personas idóneas, que puedan seguir construyendo. Que no es una llegada directa, sino indirecta. Alguien tiene que nominarlo en una de las instituciones, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacerlo, digamos. No vienen del cielo los jueces. No, y no es de libre postulación tampoco. Y tampoco es de libre postulación. Entonces, lo postulan, para que lo sepa la ciudadanía, de 3 fuentes. El Ejecutivo planteará en los próximos meses, cuando se inicie el proceso, tendrá que plantear 3 candidatos. La Asamblea Nacional planteará 3 y la función de transparencia planteará otros 3. Entonces tendremos 9 candidatos, quienes pasarán un riguroso proceso de méritos de oposición. Ese es la clave. Y esa es la clave. ¿Quiénes son y cómo es ese procedimiento? ¿Quiénes son los evaluadores y constructores? ¿Cómo han podido ser exitosos los otros procesos? Antes de que se nominen a esos 9 a los que me he referido, las mismas 3 funciones tendrán que nombrar 2 miembros del comité de selección. Entonces, claro, es clave también esa nominación, esa designación, porque ellos van a ser los que lleven adelante el concurso de méritos de oposición. Ahí es donde yo creo que tiene que activarse, tiene que salir lo mejor del país, digamos así, en términos de escrutinio social, ciudadano, donde la preocupación cívica del país tiene que salir a flote, porque en realidad, no en esta renovación, en cualquier renovación, lo que nos jugamos como sociedad es muchísimo. Así es. Presidente, su mensaje final como presidente de la Corte Constitucional a los oyentes, a los ciudadanos. Yo diría que cuando hablamos nosotros de la Corte Constitucional y de que ésta tiene que hacer respetar los derechos, velar por los derechos, por las instituciones democráticas, estamos hablando de una tarea que no es exclusiva de la Corte. Ese quisiera que sea mi mensaje. Vivir realmente en un estado donde se respeten los derechos, donde la democracia sea la regla del juego político, significa que todas las instituciones, y yo diría más allá, todos los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que crear una cultura constitucional. De manera que, así como recibimos la sugerencia de ser muy autocríticos y lo practicamos como Corte, creo que tenemos que serlo como ciudadanos también. Y pensar que esta es una tarea de todos. Construir una cultura constitucional es algo que debe constituirse en una obra colectiva de largo plazo, así como si vamos a construir una catedral entre todos. El rato en que comprendamos eso los ecuatorianos, creo que podríamos asegurar que en el largo plazo el país sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Ha sido el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Hemos cerrado así esta semana de la Justicia Constitucional con esta muy interesante entrevista que espero que la disfruten y pues además que sirva para entender el difícil rol que tiene la Corte Constitucional en el ejercicio de las competencias. Pues nos veremos pronto en otro de los especiales de Radio Centro. Gracias.